En octubre de 1989, el estado de Washington se encontraba en ese punto de transición donde los colores vibrantes del otoño comenzaban a apagarse ante la inminente llegada del invierno. En la ciudad de Vancouver, la rutina parecía dictada por el clima. Las hojas crujían bajo los pies, el aire se volvía pesado y frío, y las familias de manera casi instintiva cerraban sus puertas un poco más temprano cada noche. Era una época distinta, una era donde la confianza vecinal todavía era el pegamento de la sociedad. Sin embargo, nadie en esa pequeña comunidad estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. No fue solo un crimen, fue una fractura en la realidad. Un suceso tan perturbador e incomprensible que no solo llenaría los titulares de los periódicos, sino que cambiaría para siempre la sensación de seguridad en toda una región. Esta es la crónica de una tragedia que se convirtió en una herida abierta. Esta es la historia de Liz Dodd, una niña de apenas 12 años, y del hombre que convirtió una tarde rutinaria en una pesadilla que, décadas después, sigue estremeciendo los cimientos de la ética y la justicia en Estados Unidos. Para entender la magnitud de la pérdida, debemos conocer quién era Liz. No era solo un nombre en un expediente policial. Liz Dodd era una niña descrita por todos como alegre, inteligente y profundamente responsable. En su hogar en Vancouver, Washington, ella era el centro de un mundo lleno de promesa. Vivía en un vecindario donde los niños todavía reclamaban las calles como su territorio de juego, donde las bicicletas quedaban en los jardines sin candados y donde los padres confiaban en que casa era el lugar más seguro del mundo. A sus 12 años, Liz era una preadolescente curiosa e inocente, buena en los deportes y en la escuela. Ese 27 de octubre de 1989, nada hacía presagiar el peligro que se cernía sobre ella. Esa tarde, Liz salió de su casa con un objetivo sencillo: encaminar hacia una tienda cercana. Era una distancia corta, un trayecto que había recorrido decenas de veces, algo rutinario, casi mecánico. Sus padres, con la tranquilidad de quien conoce su entorno, no sintieron ni un ápice de duda cuando la vieron cruzar el umbral de la puerta. No imaginaron que esa sería la última vez que verían su sonrisa. Cuando las sombras de la noche empezaron a alargarse y la cena se enfrió sobre la mesa, la preocupación se transformó en un frío vacío en el estómago. Liz no regresaba. Lo que empezó como una serie de llamadas inquietas a sus amigos, pronto escaló a llamadas desesperadas a los vecinos. Para cuando contactaron a la policía, el miedo ya se había instalado en la casa de los Dodd. En cuestión de horas, Vancouver dejó de ser una ciudad tranquila para convertirse en el epicentro de una búsqueda frenética. Las autoridades, conscientes de que las primeras horas son vitales, organizaron batidas masivas. Cientos de voluntarios recorrieron calles, callejones, campos abiertos y parques. Cada rincón, por pequeño que fuera, fue inspeccionado. El nombre de Liz resonaba en la oscuridad de los bosques cercanos, pero el silencio era la única respuesta. El tiempo pasaba, y con cada hora que se perdía, la esperanza se volvía más frágil. Días después, la búsqueda llegó a su fin de la manera más cruel imaginable. El cuerpo de Liz fue encontrado en una zona desolada, cerca de unas vías ferroviarias. La escena era dantesca, incluso para los investigadores más experimentados, aquellos que creían haberlo visto todo. El impacto fue devastador. No se trataba simplemente de un homicidio. Las evidencias en el lugar indicaban que el atacante no solo buscaba quitar una vida, sino que había algo mucho más oscuro y retorcido detrás de sus acciones. Los detalles sugerían una mente fragmentada, alimentada por fantasías violentas que desafiaban cualquier lógica humana. La noticia del hallazgo corrió como pólvora. La comunidad de Vancouver quedó paralizada. La desconfianza sustituyó a la cortesía. Los padres, que antes permitían que sus hijos jugaran hasta el anochecer, ahora los encerraban bajo llave. El miedo ya no era una posibilidad lejana, era un vecino más
La investigación inicial fue un desafío monumental. En 1989, no contábamos con la red de cámaras de vigilancia que cubren hoy cada esquina, ni con la tecnología forense de ADN que hoy consideramos estándar. Los detectives tuvieron que depender del trabajo de campo puro en entrevistas, recolección de pistas físicas y reconstrucción minuciosa de los movimientos de Liz. Fue en este proceso de descarte y análisis cuando surgió un nombre que helaría la sangre de los investigadores: Timothy Blackwell. Blackwell era un joven de 22 años que residía en la zona, aunque para algunos era solo un vecino más. Su historial contaba una historia diferente. Tenía antecedentes por delitos menores y un comportamiento que muchos describían como problemático e impredecible. Cuando la policía lo llamó para interrogarlo, Blackwell no mostró la actitud de un hombre inocente. Sus respuestas eran laberintos de contradicciones. Cambiaba las versiones de sus movimientos esa tarde. Se ponía nervioso ante preguntas simples y evitaba el contacto visual. Sin embargo, los detectives persistieron. Bajo la presión psicológica de un interrogatorio exhaustivo, la fachada de Blackwell se desmoronó. Finalmente, confesó el crimen. Lo que Blackwell relató en esa sala de interrogatorios dejó una marca indeleble en los oficiales. Con una frialdad que rayaba en lo inhumano, admitió haber interceptado a Liz en su camino a la tienda. No fue un acto impulsivo. No fue una discusión que se salió de control. Fue la culminación de un proceso interno de degradación mental. Blackwell había estado alimentando fantasías oscuras y pensamientos distorsionados durante mucho tiempo, esperando el momento exacto para convertirlos en una realidad sangrienta. El caso de Liz Dodd puso de manifiesto un temor que apenas comenzaba a gestarse en la conciencia estadounidense: el peligro de los depredadores que viven entre nosotros. No eran monstruos que venían de otras ciudades, eran personas que caminaban por nuestras mismas aceras, que compraban en nuestras mismas tiendas. La revelación de que Blackwell era un vecino normal intensificó el pánico colectivo. El juicio de Timothy Blackwell se convirtió en un evento mediático de alcance nacional. Las cámaras de televisión y los reporteros de los principales diarios cubrían cada sesión. La defensa de Blackwell intentó jugar la carta de los problemas psicológicos y la inestabilidad mental para mitigar la condena, pero la naturaleza del crimen era tan atroz que el jurado no encontró espacio para la clemencia. Blackwell fue condenado a una sentencia severa, trayendo un breve alivio. Sin embargo, el daño era irreparable, un trauma social que cambió la cultura de crianza en Estados Unidos, dando inicio a la era de la hipervigilancia. El nombre de Liz Dodd no se desvaneció con el cierre del caso. Se convirtió en un símbolo de lucha y una advertencia permanente. A raíz de este suceso, las familias estadounidenses comenzaron a implementar reglas mucho más estrictas sobre la movilidad de los menores. El concepto de stranger danger, peligro de los extraños, se convirtió en una asignatura obligatoria en los hogares y escuelas. El caso impulsó cambios estructurales. Se fortalecieron las campañas de seguridad infantil. Se comenzó a monitorear a los agresores y los padres de Liz se convirtieron en activistas para que ninguna otra familia sufriera su misma tragedia. Hoy, en Vancouver, Washington, el recuerdo de Liz sigue vivo. Cada aniversario es un recordatorio de que la paz es frágil. Los niños que crecieron en esa época recuerdan haber perdido su inocencia de golpe, convirtiéndose en adultos que nunca volvieron a sentirse completamente seguros. Lo más inquietante del caso de Blackwell es que nos obliga a confrontar una verdad incómoda. El mal no siempre lleva una máscara aterradora. A veces, el mal usa jeans, vive en la casa de al lado y te saluda por la mañana. Se esconde en lo ordinario, en lo cotidiano. Esa es la lección más amarga que Liese nos dejó. Décadas después, el caso sigue siendo un punto de referencia en las discusiones sobre salud mental, prevención y protección infantil. Aunque la tecnología ha avanzado y hoy tenemos alertas en nuestros teléfonos y GPS en las mochilas de nuestros hijos, el miedo primario que despertó el caso de Liz Dodd sigue siendo reconocible. Es el miedo a perder lo más valioso que tenemos como sociedad, a nuestros niños. La historia de Liz Dodd es un recordatorio de que la vulnerabilidad
y la confianza son dos caras de la misma moneda. Un solo acto de maldad puede alterar la trayectoria de miles de vidas, pero también puede unir a una comunidad en la determinación de no olvidar. A veces pensamos que estas tragedias son reliquias de un pasado más violento o menos informado, pero la realidad es que el peligro muta con cada generación. La pregunta es, ¿cómo decidimos responder? ¿Nos paralizamos por el miedo o nos fortalecemos a través de la prevención y la memoria? El nombre de Liz Dodd sigue resonando, no solo por el horror que sufrió, sino por el impacto que dejó en el corazón de una nación que decidió que su muerte no sería en vano. El verdadero terror no siempre está en la profundidad de un bosque oscuro. A veces está a la vuelta de la esquina, en la sombra de alguien que conocemos.